a Madrid, que es la mejor capital, es mucho mejor que Ciudad de México. Es como el Times Square de España. ¿Será que se nota que en efecto Madrid es mucho mejor que Ciudad de México? Y ya se volvieron a poner, mis hermanos. O sea, es igualito que en México. Madrid es más pequeña que Ciudad de México. Podríamos decir que el alumno superó al maestro. España o México, ¿quién de los dos será mejor en sus ciudades? Vamos a comparar el día de hoy Madrid o México, Ciudad de México, y vamos a ver en cuáles cosas es mejor una ciudad u otra, porque cabe mencionar, y todo parece indicar, que México le gana a Madrid en muchas cosas. Por un lado tenemos a España, un país considerado como primermundista y que de hecho es uno de los más visitados de todo el mundo. Pero por otro lado tenemos a México, un país que todavía no es considerado como un país súper desarrollado, pero que va por buen camino. También uno de los países más visitados del mundo, y de esta forma tenemos la comparativa perfecta. Por un lado Madrid, una ciudad soñada donde muchos dicen que es una de las ciudades más bellas de toda Europa. Por otro lado tenemos a México, un buen contrincante, una de las ciudades más hermosas de toda América y de toda América Latina. Así que el día de hoy vamos a hacer una comparativa entre estas dos ciudades para conocer si hay mucha diferencia. ¿Será cierto que se nota el primer mundo? ¿Será que se nota que en efecto Madrid es mucho mejor que Ciudad de México? ¿O será acaso lo contrario? Por ejemplo, el día de hoy estamos en este parque que es el más grande de toda Madrid y que, dato interesante, tiene unas 125 hectáreas, mientras que el más importante de México es el Chapultepec con 685 hectáreas, es decir, 5.5 veces más grande. Así que sean bienvenidos a Madrid. A ver, vamos a comenzar por lo importante. Si yo les preguntara cuál de estas dos ciudades, Ciudad de México o Madrid, es mejor, ¿qué me responderían? Déjenmelo saber en la parte de los comentarios. ¿Y de qué va a tratar este video? Cabe mencionar que todo inició en redes sociales. He visto muchas veces videos de personas de Latinoamérica y de México, que me duele ver, que de repente vienen aquí a Madrid, que de hecho es el sueño de muchos mexicanos venir a Madrid. Y a mí me molesta mucho que llegan hablando así de, hostia tío, joder, que yo estoy en España, que porque vienen una semana, 3-4 días y ya regresan hablando como españoles. Mijo, ¿y cómo te fue en España? ¡Ole! ¡Que viva Barcelona! ¡Que viva Murcia! ¡Que viva Cataluña! ¡Que viva Messi! ¡Me cago en la leche! ¡Me fue de puta madre! Punto número 2. Hay muchos videos y hay muchas personas en redes sociales y también en el colectivo. Hay mucha gente que dice, es que yo quiero ir a Madrid, que es la mejor capital, es mucho mejor que Ciudad de México, es que España, es que, ole, que mi bisabuelo, tatarabuelo era español y yo tengo que ir a conocer el lugar. Bueno, derivado de todo eso, cabe mencionar que nos encontramos en Madrid, España. Y no estoy aquí por decisión propia. Esto fue, de hecho, un error del destino. Cabe mencionar que en este mismo momento yo tendría que estar en la Laponia, tendría que estar en el polo norte de Finlandia. Sin embargo, nos cortaron los vuelos, no pude llegar. El aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam quedó completamente en desuso. Lleva más de una semana que el aeropuerto no funciona y yo prácticamente me quedé atorado en Madrid. Y es por eso que el día de hoy vamos a responder esa pregunta. ¿Qué será mejor? ¿Vivir en Madrid? ¿Vivir en Ciudad de México? ¿Cuál será mejor ciudad? ¿Cuál será más grande? ¿Cuál tiene mejores centros comerciales? ¿Cuál tiene mejor transporte público? ¿Cuál tiene mayor cobertura? ¿Cuál tiene más gente de dinero? ¿Cuál tiene más carros? Todo eso. ¿Y cuál tiene los mejores destinos turísticos? Porque cabe mencionar que mucha gente dice, es que yo me quiero ir a España porque es que allá sí es una ciudad bonita, Madrid es wow, es la madre patria. Pero ¿será esto cierto? ¿O será acaso que basta con viajar a Ciudad de México y conocer una ciudad todavía más encantadora? A Madrid y a Ciudad de México le separan 9.000 kilómetros, pero no son ciudades tan diferentes. Aquí tenemos el Parque del Retiro. Y acá, el bosque de Chapultepec. Cuando algo nos gusta, decimos que está chulo. Y nosotros, que es chido. En Madrid tenemos a Cibeles y... Acá también. Vamos a comenzar por el transporte público, que seguramente ustedes me dirán, no, es que el transporte de España es mejor. Si yo les preguntara cuál transporte público es mejor, el de España, bueno, el de Madrid o el de Ciudad de México, ¿cuál me dirían? Porque voy a mencionar que esta comparativa va a ser entre capitales, no entre países, va a ser entre capitales. De hecho, aquí a mis espaldas está el metro. La pregunta para ustedes sería, ¿qué país tiene mejor transporte público? ¿Madrid o Ciudad de México? En cuanto al transporte público, hay dos grandes variantes, es decir, a grandes rasgos, la Ciudad de Madrid funciona bastante bien, es un sistema bastante bien conectado y que te puede llevar a muchísimos lugares, incluso en trenes rápidos, mientras que en el caso de la Ciudad de México es un transporte más masivo, es decir,
decir, transporta a muchísima más gente que el de Madrid. Sin embargo, no cuenta todavía con trenes de alta velocidad. En ese punto, uno gana por ser más masivo, mientras que otro gana por eficiencia. Y es que es obvio que va a funcionar mejor en una ciudad que tiene menos habitantes. Por ejemplo, el metro de Ciudad de México cuenta con 12 líneas y 195 estaciones, mientras que el de Madrid cuenta con cerca de 12 líneas que reparten cerca de 240 estaciones y cerca de 300 kilómetros de longitud, mientras que el de Ciudad de México cuenta con cerca de 230 kilómetros de longitud. De esta forma, el de Ciudad de México sería un poco más limitado en cuanto a comparación, pero puede soportar muchísimas más personas, mientras que el de Madrid ganaría en cuanto a red mucho más extensa y un metro que hay que decirlo que es más desarrollado, aunque la cuestión del precio también el de Ciudad de México es mucho más barato que el de Madrid. Y miren, el transporte es muy parecido, no sé, se parece al trolebús de México. De hecho, aquí está unificado, o sea, es de un solo color todo, a diferencia de allá que tenemos que el cablebús, el trolebús, etcétera. Pero incluso les decía eso, que en transporte público considero que sí, México le gana. Por ejemplo, ahorita está cerrado el cablebús acá y en México están haciendo un montón de líneas, ¿no? Pues creo que sí, en arquitectura yo lo considero que sí está. En México tenemos edificios muy bonitos y creo que ahí estamos parejos. Fuera de eso, quizás el servicio de taxis siento que sí posiblemente sea un poco mejor, porque no son tanto así como muy de lo que pasa de repente en Cancún, ¿no? Que tarifas exorbitantes o lo que sea, no se escucha tanto. En patrullas creo que sí nos gana Madrid, y es que usan BMW y en México utilizamos que el Charger, que tal, pero creo que ahí sí nos gana. También hay tuk-tuksitos y en tiendas estamos parejos, o sea, en tiendas sí les podría decir que realmente no cambia mucho, las mismas tiendas. Lo único que de repente pasa algo, por ejemplo en España, que no tenemos en México, estamos hablando del tema de los taxes, los impuestos. Aquí el impuesto para bienes físicos es como del 21%, algo así. Y lo importante es que sí te regresan una parte, o sea, cuando tú compras algo y no vives en España, no radicas aquí, te eres acreedor a que te revuelvan parte de ese impuesto, que generalmente son entre un 10 a un 15%. Eso no lo he visto en México y creo que tampoco existe en Estados Unidos. Y es por eso que de hecho mucha gente viene a hacer compras acá, viene, compra sus cositas y todo. Y otra de las cosas que son muy parecidas y que les podría decir que no estamos empatados, pues el tema de los vendedores ambulantes. Mira, también aquí hay, que lo cierto es que aquí no hay tanto, sí, tenemos que decirlo. En eso sí gana Madrid. Hay mucho menos ambulantaje en Madrid que en Ciudad de México, ahí hay muchísimo. De hecho, el comercio informal en México es muy alto en comparación con Madrid, pero lo cierto es que sí existe, también hay. Sí lo persiguen de repente, un poquito pasa la patrulla, se van y regresan, pero también existe. Menos sí, entonces pues termina ganando Madrid, pero también existe. Y ya se volvieron a poner, mis hermanos, o sea, es igualito que en México, en ese aspecto sí. Haz de cuenta que, o sea, se ponen y pues cuando pasa la patrulla nada más como que los corretea tantito, pero ahorita vemos que nada más pasó, se dio la vuelta y otra vez se volvieron a poner y se fue la patrulla. Nada más como que no está permitido, pero en cierto modo sí los dejan trabajar, o sea, sí entienden que pues también tienen que generar sus ingresos y los dejan trabajar, no están robando, solo dejan que generen un poquito, pero sí medio piden y ponen el orden de repente. Miren, punto número 2, vamos a ver esta es la Villa Navideña. Cabe mencionar que estuve investigando y hay 2 bazares navideños grandes en Madrid, pero el primero ya lo quitaron porque está en Plaza Mayor, que es donde nos estamos hospedando. Este es el segundo y este es actualmente el más grande, pero vamos a dar un pequeño recorrido para que ustedes me digan si este es el más grande y lo comparemos con el Ciudad de México y ustedes me digan. Yo no voy a decir nada del bazar navideño, cuál les gusta más. Este es el bazar navideño que se encuentra en la Plaza Madrid y es esto, miren. Entramos por aquí hay puestecitos, ahí hay una pista de hielo, muy bien, 10 euros para entrar ahí, 200 y cacho pesos, 220. Y de este lado hay puestecitos, allá está un árbol de Navidad que tendrá sus, unos 15 metros tal vez de altura y se acabó. Y ya, eso es el bazar navideño que tenemos. Y francamente, mis hermanos, no es por demeritar. Y mis hermanos españoles, quiero que me entiendan lo que voy a decir y es con todo el respeto del mundo. El bazar navideño es pequeño, es chiquito. Me atrevo a decir que hay bazares navideños en la colonia donde vive su servidor que son mucho más grandes. Y es que eso tiene una explicación sencilla y es la población. Lo cierto es que la población en Ciudad de México es muchísimo más grande que en Madrid. De hecho, para que tengan una idea, cerca de la población de Madrid son más o menos 2 millones de personas en el centro, o sea, en Madrid, tal cual como la alcaldía, son 2 millones. Mientras que tomamos en cuenta todo lo que tiene que ver con ya el área metropolitana, son cerca de 12 millones más o menos. En Ciudad de México, más o menos, en la Ciudad de México son cerca de 9 millones. Mientras que si tomamos en cuenta el área metropolitana son más de 20. Entonces, por obvias razones, todo va a ser más masivo, todo va a ser más grande, todo va a ser muchísimo más macro que en una ciudad como Madrid, que sí, nos duela o no,
Madrid es más pequeña que Ciudad de México en cuanto a población y capacidad. Es decir, aquí en Ciudad de México, lo que caminaste para recorrer gran parte del casco viejo de Madrid, en Ciudad de México apenas te alcanzaría para conocer el centro histórico tal cual, y ni siquiera tal vez completo, porque te faltaría conocer esto, algún centro comercial, tal. Es decir, la Ciudad de México, dentro de la Ciudad de México, tiene un montón de cosas que puedes conocer y es muchísimo más extensa. Es parecida en ese aspecto más a París, que París es enorme. París no la puedes recorrer de punta a punta en un solo día. Y en ese punto, Ciudad de México también no la puedes recorrer. Si tú estás hasta la Gustavo Amadero al norte y quieres llegar hasta Xochimilco, no la puedes recorrer caminando. Es una ciudad enorme. Por lo tanto, es una ciudad que te puede ofrecer demasiadas cosas. Es casi un país en pequeño. Te puede ofrecer antros, vida cultural, te puede ofrecer pirámides, te puede ofrecer lo que tú quieras en la misma ciudad, a diferencia de Madrid, que es un poco más compacta, más pequeña, más caminable. Sí, es más fácil caminarla, pero también es más pequeña y tiene menor oferta. Eso lo vimos justamente en los bazares. Aquí en México hay bazares navideños prácticamente en cualquier colonia y son muy grandes porque la población es enorme y porque hay muchísima gente. En Madrid, como es una población más pequeña, todo esto tiende a ser un poco más pequeño. No significa que sea malo, simplemente que en ese punto también ganaría Ciudad de México. Y así como ese hay muchos datos, pero ahora vamos a los destinos turísticos más emblemáticos. Le pregunté a la IA cuáles son los atractivos turísticos más chulos, más impactantes, los que todo turista tiene que venir a conocer en Madrid, y los vamos a estar comparando con los de México. Miren, este es uno de los parques pues más conocidos, más visitados por la gente. ¿Por qué? Porque conecta justamente la Plaza Madrid, con el Palacio y la Catedral. Está bonito el parque, yo no lo niego, está bonito, miren, qué chulada, está muy bien cuidado, limpiecito, pero le falta poncho, ¿sabes? O sea, podría ser Parque Hundido, podría ser otros parques de la Condesa, de la Roma, podría ser algunos parques como el Parque Lincoln en Polanco, o sea que está bonito, pero creo que sí hay muchos que le pueden papear por ahí. Miren, mis hermanos, aquí tenemos el Palacio Real. Qué chulada, miren nada más. De hecho, les voy a decir un dato interesante. Este palacio es el más grande de toda Europa Occidental. Es decir, es más grande que el Versalles y es más grande todavía que el de Buckingham en Reino Unido. De tal forma que este es el palacio de la realeza más grande de toda Europa Occidental. Por lo tanto, aquí sí, chulada. Porque sí, tenemos Chapultepec, tenemos el Palacio Nacional, pero este sí está poderoso, impresionante. De hecho, en el video del lugar, todo eso les di datos, pero en ese aspecto sí. Aquí sí podríamos decir, mis hermanos, que el oro y la plata de México, bien invertidos, bien gastados, bien invertidos, muy bien. Punto para España. Este pasillo está padre. Miren, tiene esculturas, unas 10 esculturas yo creo, pero que me pongan en la parte de los comentarios si hay alguna así, un pasadillo así parecido. Y este podría ser, no sé, como el bosque, no, el que tenemos en Bellas Artes, ¿no? Podría ser más o menos como ese. Y este podríamos decir que es como que su Palacio de Bellas Artes, o sea, es el Teatro de la Ópera y está exactamente enfrente, o sea, está en el mero corazón de Madrid. Yo diría que este sería como su Bellas Artes. Sin embargo, ustedes, mis hermanos, díganme qué opinan. ¿Con cuál lo compararían? Yo más o menos lo comparo con el Palacio de Bellas Artes. Y a ver, este ni siquiera es de entre ciudades, pero datito ahí al aire. Y estamos hablando de los idiomas. ¿Cuántos idiomas se hablan en España y cuántos se hablan en México? Quiero mencionar que en España son 5, por ahí es vasco, tal. De esa forma son 5, mientras que en México tenemos, adivinen cuántos, 68, más todos los que ya se fueron perdiendo con el paso del tiempo, que serían un montón. En cuanto a patrimonio prehispánico, tenemos que en Ciudad de México esto es excepcional, mientras que en el caso de Madrid no existe este tipo de patrimonio. Sin embargo, en cuanto a patrimonio europeo, tendríamos que en México tiene muchísimo de esto, mientras que en España es algo excepcional. Por lo tanto, Ciudad de México es muy rica en cuanto a patrimonio prehispánico, mientras que Europa es muy rica en cuanto a patrimonio europeo. En cuanto a museos, Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos de todo el mundo. Sin embargo, Madrid también cuenta con grandes museos. Es por eso que este punto también se le da a Ciudad de México. Y es que, a ver, mis hermanos, para aquellos que nos estén viendo en España dirán, no, ¿cómo crees? Es que España es una capital mundial y tiene historia. Sí, pero se les está olvidando algo, que Ciudad de México también es una ciudad antiguísima. O sea, por ejemplo, México Tenochtitlán es la ciudad más antigua. De hecho, Ciudad de México es la ciudad más antigua de toda América, porque desde 1321 fue fundada y sigue en pie hasta el día de hoy, a pesar de todo lo que pasó y lo que ya sabemos, que llegaron y tumbaron todos los edificios. Bueno, a pesar de eso, siguió siendo una ciudad y actualmente es una de las ciudades más importantes del mundo. Está entre la cuarta, quinta posición de las ciudades más grandes, más densamente pobladas de todo el planeta. De hecho, hubo un punto en la historia en la cual fue la más grande, incluso por encima de Tokio, París, etc. Y eso habla muy bien de la Ciudad de México. No es cualquier ciudad, Ciudad de México, a tal grado de que le gana, incluso en este aspecto podríamos decir que el alumno superó al maestro. Y así llegamos a este lugar,
que esta es la catedral. Esta es la catedral grande, la choncha, la perrona de acá de Madrid. Y miren, chéquense, sí está muy bonita, no lo niego. Y de hecho está exactamente enfrente del palacio de, pues no presidencial ni de gobierno, sino el palacio real, que es este. Y es esta catedral. Mi pregunta para ustedes es, ¿con quién la comparo? ¿Con cuál? Miren, me dirá, no sé, por aquí han de aparecer las medidas. Mi pregunta va para ustedes, si esta está más grande que la del Zócalo o en su defecto tiene la misma importancia, relevancia que la villa, ¿sabes? Porque a la villa llegan gente de todo el mundo a visitarla. Pongan ustedes en la parte de los comentarios, ¿cuál gana? ¿Las catedrales de Ciudad de México o la catedral más grande de Madrid? Y de hecho no me dio tiempo de ir a todos los lugares, pero vamos a empezar también por los centros comerciales, que es generalmente lo que busca un turista cuando llega. Y cabe mencionar que quién gana, la Ciudad de México o Madrid. Debes de saber que en Ciudad de México el que se tiene registro como el más grande es de hecho Centro Santa Fe, que aparece con cerca de 198,000 metros cuadrados de centros comerciales, mientras que el de Madrid sería el Into Xanadu, que suele citarse con cerca de 153,000 metros cuadrados. Y sí, ganó México. De ahí nos iríamos a cuál de las dos ciudades tiene el parque de diversiones más grande, y aquí cabe mencionar que por extensión gana Madrid, aunque no lo sé, ustedes díganme cuál les gusta más. Tenemos que en Madrid es el Parque Warner Madrid, que indica más de 70 hectáreas, mientras que en Ciudad de México Six Flags México tiene 110 acres, es decir, 44,5 hectáreas. Es decir, en extensión sí nos gana Madrid. Ahora bien, ¿qué ciudad tiene más turistas? Cabe mencionar que España es uno de los países más visitados de todo el mundo, pero ¿qué ciudad capital tiene más turistas? Cabe mencionar que Ciudad de México, la llegada anual a hoteles en el año de 2024 fue de 14,7 millones, mientras que en Madrid en el mismo año fue de cerca de 9,22 millones. Todo esto según el dato de visitantes del destino Madrid. Ahora bien, ¿quién tiene mejor aeropuerto? Cabe mencionar que en ese aspecto gana Madrid por mezcla de volumen y ranking de calidad. En el caso de pasajeros del año 2024, Madrid-Barajas superó los 66,2 millones de pasajeros, mientras que el de Ciudad de México superó los 45,4 millones de pasajeros, aunque cabe mencionar que por ahí también aparece el de Cancún, que es uno de los aeropuertos con más afluencia de toda Latinoamérica, aparte del AIFA. Ahora bien, ¿qué ciudad genera más riqueza para el país? Cabe mencionar que Madrid genera cerca de 316,242 millones de euros, esto en el año de 2024, siendo casi el 20% de todo el PIB nacional, mientras que en el caso de la Ciudad de México se contabilizó en el año de 2024 cerca de 380,000 millones de dólares. De esta forma, también Ciudad de México genera más riqueza para el país que Madrid. Ahora bien, también tenemos que hablar de los museos. Cabe mencionar que aquí en España, en Madrid, hay varios museos muy buenos, muy interesantes. De hecho, incluso hay un triángulo del arte que le llaman, que incluye a 3 de los museos más importantes de España, pero cabe mencionar que también ahí ganamos. ¿Por qué? Porque Ciudad de México, de hecho, es la segunda ciudad de todo el mundo que tiene más museos en todo el planeta. Así que sí, también ahí se gana. Mientras que pasa algo interesante, también existe lo que es un templo egipcio llamado el Ebó. De hecho, lo visitamos el día de ayer, pero cabe mencionar que es uno de los puntos turísticos más visitados de Madrid, porque precisamente es un cachito de Egipto, precisamente aquí en España. En México no tenemos un cachito de Egipto, pero tenemos nuestras pirámides y tenemos nuestras ruinas. Cabe mencionar que si no hubieran desbaratado toda la Ciudad de México, toda México Tenochtitlán, pues estaría la gran pirámide o el templo mayor, pero sí es verdad que todavía se pueden encontrar vestigios, los túneles, la base, y también hay otras zonas arqueológicas como por ejemplo Huixquilco, o en su defecto también a 20-25 minutos se encuentra Teotihuacán, una de las zonas arqueológicas más impresionantes de todo México, y que de hecho a mi gusto ahí también ganamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo traerte un templo pequeño de otro país a tener unas ruinas enormes y una ciudad enorme de hace miles de años en tu propio país y hecha por tus propios ancestros. ¿Ustedes qué opinan? En cuanto a rascacielos modernos, tendríamos que Ciudad de México cuenta con más numerosos y más altos, mientras que Madrid tiene menor concentración de edificios, por lo tanto ganaría Ciudad de México. En cuanto a urbanismo caminable, tenemos que la Ciudad de México es muy desigual, es decir, hay zonas que se pueden caminar bastante fácil, como lo sería la Roma, la Condesa o el mismo centro histórico, mientras que otros lugares son mucho más difíciles. Por otro lado, Madrid es mucho más homogénea y más caminable, por lo tanto ganaría Madrid. En cuanto a la vida nocturna, tenemos que esto es un empate, ya que en ambos lugares tenemos vida nocturna excelente. La oferta cultural también sería enorme en Ciudad de México y enorme en Madrid. Aquí lo más importante es que ustedes nos dejen saber en la parte de los comentarios cuál de estas dos ciudades ganaría en el tema cultural. A ver, mis hermanos, algo que seguramente no le va a gustar a mis hermanos de España es que incluso en historia le gana Ciudad de México, y les voy a decir por qué. Ahorita vamos para Plaza Mayor, pero cabe mencionar que de hecho Madrid comienza a ser una capital, la capital de España o del Imperio Español en el año 1621 más o
o menos, pero México, Tenochtitlán, es la capital de México desde el 1320, unos 300 años antes ya era la capital. Tema bastante importante es la seguridad, y es que en ese punto en la Ciudad de México tenemos que existe un problema considerable, el cual puede cambiar muchísimo dependiendo la alcaldía. Sin embargo, sí es verdad que tenemos un problema de delincuencia bastante alto, mientras que en el caso de Madrid tenemos mucho menor violencia grave, es decir, sí te pueden bolsear o robarte tus pertenencias, pero no al grado de delincuencia y violencia que se maneja en algunos puntos de Ciudad de México. Y es que este es uno de los puntos más importantes de todo este video, porque considero que el día de mañana que Ciudad de México y todo el país de México fuera un país completamente seguro, es decir, que sí de repente va a haber alguien que se robe una bolsa, un celular, pero como en Europa, que realmente es cuando estás descuidado, a diferencia de México, hemos visto imágenes que secuestran, que va una moto y rafaguea a alguien. Ciertamente ese tipo de cosas no son comunes en Europa, y es que esto viene derivado de un video que vi de una persona de España que decía, a ver, mexicanos me están poniendo que España es un país de tercer mundo, que España es un país retrasado. Dice, pero ¿de qué me están hablando nuestros hermanos de México? Dice, a ver, es verdad que como españoles sabemos que España no es un país que digamos a nivel de Austria, de Luxemburgo, lo sabemos, pero también hay diferencias. Dice, el otro día yo estaba viendo noticias de México donde de repente alguien del crimen organizado había agarrado y se había agarrado contra el ejército de México. ¿En serio ustedes en México nos van a decir a nosotros que estamos mal cuando eso está pasando en su país? El otro día un cártel se puso a darse bombazos y a matar a todo el mundo enfrentándose al ejército. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Se explica o no la idea? ¿Se entiende o no? O sea, no podéis reíros de un país como España estando así, ¿sabes? Debería reírse un país que esté bien, pues si se me ríe Austria, bueno, pues agachas la cabecita y sigues andando. Se me ríe de los Países Bajos, agachas la cabeza y sigues andando. Y es que tiene mucha razón, sé que duele admitirlo, pero en el tema de la seguridad, eso es prácticamente lo que nos está diferenciando de un país que se considera como país desarrollado. Es decir, si quitásemos la desigualdad que existe en México, los salarios bajos y el tema de la seguridad, prácticamente estaríamos muy cerca de alcanzar a países de Europa. El gran problema es ese, que llevamos años con una delincuencia que ya hasta se ha hecho medianamente pues normalizada en México. Y es que eso es algo que dicen todas las personas que se van para allá, para España. Lo que siempre dicen es, pues yo me vine de Ciudad de México, me vine a Madrid y prácticamente todo es muy similar, casi todo es muy parecido, pero algo que sí hay que admitir es el tema de la seguridad. Aquí prácticamente puede estar a las 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana salir de un antro, y mujeres, no me va a pasar nada, dice, yo de repente me cambio de banqueta porque ya estoy acostumbrada en México que no puedes pasar de noche, pero aquí no pasa nada, a diferencia de México, que aunque querramos decir que está bajando los índices de delincuencia, que no pasa esto, cada vez es más recurrente que te cobren derecho de piso, que estés trabajando y vengan a amenazarte a tu negocio, que esté pasando esto, que pase el otro. Y en ese aspecto lo siento para mis hermanos de México, pero tiene razón esta persona de España. Oigan, les juro que me podrían decir ridícula o lo que quieran, pero es que de las cosas que más amo es que, neta, o sea, son las 2:30 de la mañana, del antro me hago 15 minutos caminando a mi casa y voy caminando con luz, con gente, con estas vistas, me siento súper segura, no gasto un peso en Uber, no tengo que ver, ay, cómo me voy a mi casa, bla, bla, bla. Pero ¿de qué otra cosa podemos hablar? Por ejemplo, la belleza física. Lo cierto es que aquí hay un empate. Lo cierto es que hay mujeres muy bonitas en México y muy bonitas en Madrid. Yo he visto unas mujeres que digo, chulada, me caso. Y pues también para nuestras hermanas que estén viendo el video, también hay chavos que son bien parecidos, tanto en México como acá. Y también la calidez humana se siente, o sea, en ese aspecto de la calidez va a ser muy similar. Aquí la gente es súper agradable, súper atenta, súper todo, o sea, en calidad de gente, chulada, mis hermanos. Imagínense que lo mismo que los mexicanos, entonces ahí está empate. En cuanto a los salarios promedio, en Ciudad de México son menores que en Madrid. Sin embargo, también el costo de vida es mucho más caro en Madrid que en Ciudad de México. En cuanto al poder económico de ambas ciudades, tenemos que Madrid gana por muy poco, ya que tiene un PIB cercano a los 320,000 millones de dólares, mientras que la Ciudad de México está cercana a los 300,000 millones de dólares. Mientras que en el poder adquisitivo pasa algo interesante. Lo cierto es que gana Madrid en el papel. ¿Y a qué me refiero? Aquí se dice que cerca de, bueno, que aquí el PIB per cápita de la gente es cerca de 44,000 euros al año. Estamos hablando de unos 4,000 euros más o menos al mes. Esto en pesos sería como unos 80,000 pesos. Y la gente dirá, güey, es un montón de lana. Los madrileños son millonarios. Pero aquí está el truco. Lo cierto es que Madrid es muy caro. Una renta te puede salir en 2,000 euros, algo así. Más aparte paga la comida, paga esto, paga el otro, pues te queda poco dinero. Mientras que esos 80,000 pesos o 4,000 euros en México ya es bastante lana. O sea, ya una persona que gane en Ciudad de México 80,000 pesos ya es considerada de clase media alta por ahí. ¿Por qué? La comida.
Una comida aquí te sale en unos 20, 30 euros más o menos por persona. Y en México, pues te sale como unos 200 pesos por persona. Bien, ya te vas a un restaurancito 300, por ahí te va. Sí, se gana más, pero se gasta más. Y en nivel comparativo, yo creo que las dos ciudades prácticamente viven igual. Te das cuenta en la calle, o sea, la gente no es millonaria. Y en Ciudad de México tampoco. Hay gente que va al día y aquí también. Entonces yo diría que esto es un empate. A ver, mis hermanos, otro de los puntos, estamos en la Plaza Mayor. Este sería como el equivalente más o menos al Zócalo. Cabe mencionar que un dato histórico interesante que seguramente les va a gustar es que este Zócalo tiene varios datos bien buenos. Uno de ellos es que justamente nació, creció, se fundó después de la Ciudad de México. Estamos hablando de que la Ciudad de México se funda en 1521 más o menos, sobre lo que era la Ciudad de México Tenochtitlán, y posteriormente construyen esta. Lo interesante es que miren, ustedes díganme qué opinan sobre este lugar. De hecho está construido así porque precisamente aquí se hacían ejecuciones en la Santa Inquisición, toda la cosa, y es esto. En medidas están aquí, de hecho sí se puede ver que el Zócalo es más pequeño, así que yo creo que también en este aspecto, no sé ustedes qué opinen, pero considero que sí, también el Zócalo le gana a este lugar, aunque hay varios lugares en Madrid en los cuales puedes pasar a reunirte. Uno de ellos, Plaza del Sol, a donde ahorita vamos. A ver, mis hermanos, en cuanto a calles, es decir, lo que está cerca de todo lo que tiene que ver con el centro histórico, como que le llaman el casco viejo, yo diría que es un empate. ¿Por qué? Porque es muy parecido. Es decir, si tú estás en Ciudad de México y mágicamente te pasan para acá, si no te avisan así, ¡pum!, teletransportan para acá, no vas a notar la diferencia. O sea, no es algo que se note mucho que tú digas, ay, estoy en otro país, en otro lugar. No, y no es algo malo, de hecho es todo lo contrario, pero sí podríamos decir que es muy, muy parecido. Si no, chequen nada más. En cuanto a los servicios públicos urbanos, tenemos que en Ciudad de México son muy variables, es decir, es cierto que hay veces que pasa que te puedes quedar sin agua o sin luz. Sin embargo, en Madrid, España, lo cierto es que es mucho más complicado que pase todo esto. El claro ejemplo de que no es normal que te falte el agua, que te falte la luz, que te falte algún servicio en este país, es lo que vimos hace unos años. Es decir, eso que de repente la gente se estaba burlando de españoles que decían, no puede ser, mi vida se va a acabar, se fue la luz y no ha regresado en cierto tiempo. Eso para Latinoamérica decían, pues es que aquí es normal, aquí ya nos acostumbramos, tal, pero los españoles decían lo contrario, es que aquí no es normal que se nos vaya la luz, y sabemos que ustedes tal vez en Latinoamérica ya saben cómo actuar, pero nosotros no sabemos cómo actuar, no estamos preparados, y eso ciertamente en Latinoamérica se vio como una fortaleza, ¿no? Somos más preparados, somos más arrechos, somos mejores, pero también tenemos que ser más autocríticos, y es algo que no tendría que pasar ni en México ni en países de Latinoamérica. Eso que de repente pasa un día y no llega la luz, eso que de repente llega una semana y no cayó nada de agua, eso no es normal, no es algo que pase en países desarrollados, y justamente eso también es uno de los grandes problemas que todavía le falta solucionar, al menos a la Ciudad de México. Por lo tanto, ese punto se le da a Madrid. Otro tema sería, por ejemplo, la oferta laboral, y es que en ese punto las dos ciudades son como hubs que atraen talento de su zona. En ese punto, por ejemplo, Ciudad de México atrae profesionistas y personas de prácticamente cualquier lugar del mundo. Es normal que aquí en México haya personas de España, ingenieros, arquitectos. Me tocó en su momento trabajar con ingenieros de España que trabajaban aquí en México, aquí hacían su vida y todo, y lo mismo de Colombia, de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo. Muchos profesionistas de Panamá, de Costa Rica, de Honduras, de todos estos países. Y en España pasa lo mismo, también hay muchas personas profesionistas de muchos países de Europa. Por lo tanto, cada ciudad es como que atrae talento de su zona, en este caso de América y en este caso de Europa. Por lo tanto, prácticamente están empatadas. De hecho, una de las cosas que yo considero que son muy similares entre México y, bueno, Ciudad de México y Madrid, es justamente el precio. De hecho, nadie puede negar que Ciudad de México es barata, o sea, para un extranjero es muy barata, y para nosotros los mexicanos pues no es tan cara, relativamente no es tan cara. Y prueba de ello tenemos el McDonald's. De hecho, mucha gente dice que venir al McDonald's se da una idea de cómo está la situación económica del país, y lo cierto es que el McDonald's sí nos muestra algo interesante. Por ejemplo, en Ámsterdam comprábamos, una vez fuimos a Ámsterdam, compramos 2 menús y una hamburguesita por ahí, y nos costó casi 50 euros. Nos gastamos casi 50 euros por desayunar en el McDonald's. Mientras que aquí puedes encontrar cositas como de 1 euro, de 3 euros y medio, de 4 euros. Es decir, tal vez no es exactamente lo mismo, porque cabe mencionar que aquí sí venden lo que son los menús. En Europa los menús son como la comida corrida, que te incluye tu agüita, te incluye esto. Bueno, así son los menús. Y aquí, por ejemplo, sí te incluye, y de hecho sí es más barato. Y no solamente el McDonald's, todo es más barato en España que en los demás países. Por ejemplo, Londres es muchísimo más caro, París es muchísimo más caro, y aquí es mucho más barato. Entonces, para aquellas personas que quieran venir a Europa, pues España es la mejor opción porque es muy barato. De hecho, encuentras cosas que no se ven por allá. Eso de liquidaciones, eso del transporte es más barato, el Uber es más barato, la comida es más barata, prácticamente todo es más barato en España. Incluso el salario es más económico aquí, o sea, es menos el pago que te dan acá, pero también las viviendas son más baratas acá, la comida es más barata, prácticamente todo
es más barato. Y es que en este punto es justamente lo que les decíamos al inicio de este video. Hay muchas personas, incluso me tocó ver el video de una chica que no sé si era de Ciudad de México o de Monterrey, pero bueno, va a España y le preguntan ¿qué opinas de España? Es como Ciudad de México pero en Pro Max, o sea, mucho más bonita, mucho más grande. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son tus primeras impresiones de Pues, Madrid? Ciudad de México, pero pues de que Pro Max. Y ciertamente, a menos de que no hayas vivido en Ciudad de México, vas a decir eso porque personas que vivan o que hayan estado un gran sector de su vida en Ciudad de México no me dejarán mentir que son dos ciudades muy buenas a su nivel. Es decir, Madrid, por ejemplo, es una ciudad que funciona muy bien, es una ciudad pequeña, pero que funciona bastante bien. Es sencillo caminar por ella, es muy segura, tiene metro para cualquier lugar. Estando en Madrid puedes llegar a Barcelona, puedes llegar a tal ciudad tomando un tren rápido, es decir, está muy bien conectada. Sin embargo, también es una ciudad que es más cara, que si tú vives propiamente en España, lo cierto es que no me dejarán mentir que los impuestos son muy altos. Hay muchísimas personas de España que se quejan de esto, que dicen es que no es posible, yo gano 10 euros y el gobierno me quita 7, yo me quedo con 3, ¿de qué se trata esto? Y es justamente ese es uno de los problemas que está existiendo en Madrid. También está el tema de la vivienda, que también lo tenemos en México, pero está un poco más acentuado en Madrid, donde prácticamente ya llegaron fondos de inversión, llegaron personas con mucho dinero y se están apropiando de muchísimas viviendas justamente en Madrid. Esto lo vamos a ver en otro video. Sin embargo, en ese punto la ciudad de Madrid funciona muy bien siendo una ciudad grande de nivel europeo, es decir, compite muy bien contra ciudades como París, contra tal, porque son países de poblaciones similares. Es decir, si tú la comparas con Lisboa en Portugal, la comparas con Roma en Italia, la comparas con Grecia, la comparas con, no sé, Hungría, de repente Países Bajos, vas a decir, es una ciudad que funciona muy bien. Sin embargo, si la comparas con Ciudad de México, no es que sea menos, es que es más pequeña, funciona más pequeño, porque Ciudad de México ya no es una ciudad normal, es una ciudad de talla mundial, de clase mundial, está al nivel de Sao Paulo en Brasil, está al nivel de Tokio en Japón, está al nivel de Nueva York en Estados Unidos. De hecho, la ciudad más grande de toda América se está prácticamente entre Nueva York y Ciudad de México. Son dos grandes polos de personas, es decir, estamos viendo que la población de Ciudad de México es casi 3 veces más grande que toda el área metropolitana de Madrid. En ese punto, por obvias razones, va a ser una ciudad masiva, es una ciudad muchísimo más grande, más extensa, que tiene prácticamente, que te puede ofrecer de todo, que obviamente tiene más población y por lo tanto tiene más problemas. Y ahora llegamos a este punto que es de hecho uno de los más famosos de toda Madrid y estamos hablando de la Puerta del Sol. Cabe mencionar que incluso hasta en la serie de La Casa del Papel la mencionan y es que tiene puntos importantes e interesantes. Tenemos de este lado a mi mano derecha lo que es el Ayuntamiento de Madrid, del municipio de Madrid, y tenemos el kilómetro cero que también está de este lado, miren. Aquí está el kilómetro cero, que es de donde parten todas las carreteras, y aquí te va diciendo exactamente para dónde va. O sea, ahí te dice, mira, va para tal, para Marsella, para tal. Este de aquí es el ayuntamiento. Y justamente aquí, por ejemplo, aquí estaba donde se ve la grúa, estaba el árbol gigante de Navidad, que ya lo quitaron. Cabe mencionar que aquí el 6-7 de enero quitan todo lo que tiene que ver con Navidad, pero sí se veía muy padre. Por aquí hay unas imágenes de cuando estaba todo alumbrado. Entonces yo creo que no hay un equivalente exacto. O sea, de este lugar no hay un equivalente que yo diga, mira, es exactamente igual que tal, pero podríamos, no sé, decir revolución quizás. ¿Por qué? Porque conecta el Zócalo, que es la Plaza Mayor, conecta el ayuntamiento, conecta para las avenidas comerciales, conecta para Gran Vía y conecta para varios lugares. Entonces podría ser el equivalente, aunque no hay uno propiamente igual. Sin embargo, ustedes díganme qué les parece. Está bonito, lo que sí es que está muy padre y de hecho por acá viene la gente, se congrega, es muy transitable porque pasa mucha gente que viene a hacer compras, pero creo que sí lo podríamos comparar con lugares de Ciudad de México, incluso la arquitectura. Pues sí es muy parecida, miren, o sea, la arquitectura sí es muy parecida. Si tomas una foto de este lugar y yo creo que no va a ser tan fácil que digas es tal si no conoces el punto. Entonces ustedes díganme qué opinan. Y ahora vamos para acá, que es la zona comercial, que al menos yo la podría comparar quizás con 3 puntos. Lo cierto es que se parece a Madero, por ejemplo, estas de aquí, de todas estas calles con tiendas, que hay muchísimas tiendas, se parece como que a Madero. Pero más adelante está lo que es la Gran Vía, que ahorita les voy a mostrar, donde es cierto, ahí sí, en ese aspecto, en grandeza, sí le gana a Madrid a Ciudad de México, porque esta es mucho más grande, es una avenida muy larga con un montón de comercio. Y sí, es cierto que tenemos en Reforma, pero no es solamente comercio. Es cierto que tenemos Madero, pero es un poco más pequeña. Y es cierto que tenemos a Polanco, Mazarik, pero no es tan grande como esta. Y cabe mencionar que eso pasa entre Madrid y Ciudad de México. Lo que pasa es que Ciudad de México es más, no quiero ofender a nadie, pero es un poquito más parecida a París en extensión. O sea, París se extiende. París es una ciudad que tú vas caminando y encuentras un montón de cosas así. Y Madrid es todo más compacto, todo está
está más cerquita. Es algo bueno, pero también es una diferencia entre Ciudad de México y Madrid. Algo que sí les quiero contar es que se ve las similitudes incluso hasta en cosas tan banales como la lotería. Por ejemplo, en Holanda, en Bélgica, no se ve, o sea, nunca nos tocó ver a la gente apostando o comprando boletos de la lotería y todo eso. No lo vimos, estuvimos creo que hasta más días que acá y no vimos nada de eso. Y acá sí, se ven un montón de puestecitos así de repente de la lotería. Donde venden la lotería se ve que está lleno. Entonces, hasta en eso pues somos parecidos. De esta forma, para las personas que quisieran saber cuál es mejor ciudad, yo les preguntaría en qué. En cuanto a una ciudad europea que funciona bien, que tiene todo y que tal, Madrid funciona muy bien. Mientras que por otro lado, si ustedes me preguntaran por una ciudad de clase mundial, tal que funcionara, pues prácticamente Ciudad de México no tiene comparativa con Madrid. No puedes compararlas, no son ciudades que funcionen de la misma forma. Es decir, no es lo mismo que tú traslades a 5 o 7 millones de personas al día en Ciudad de México en metro, a que transportes a 500,000, 1 millón de personas en Madrid. Es muchísima la diferencia. De esta forma, respondiendo a la pregunta de que si Madrid es una ciudad de primer mundo y Ciudad de México es una ciudad de tercer mundo, no, para nada. De hecho, están muy por iguales, están prácticamente empatadas. Esto nos da a entender cómo España y México son dos países que funcionan bastante parecidos. De hecho, me atrevo a decir que si Ciudad de México el día de mañana lograra arreglar el problema de la inseguridad, el problema de algunos servicios que de repente fallan y algunas otras cosas que hay por ahí, la Ciudad de México se convertiría en una de las ciudades que mejor funcionan y de las más grandes, más poderosas de todo el mundo. México es 10 veces más grande que aquí, que Madrid. Te digo, mucha gente dice, 10 veces es un número, ahí me van a decir, no es real. O sea, pero la Ciudad de México, a lo que me refiero, tiene mucha más gente que acá. Y la verdad es que se vive más tranquilo, a mi opinión yo lo vivo más tranquilo, las distancias más cortas, más tranquila la cosa, o sea, el centro de México, el Zócalo, estarías más apretado, no sé, digo, hay mucha gente también aquí. Así que creo que aquí lo más importante sería conocer su opinión. Ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios. Mira, yo soy mexicano, considero que me gusta más Madrid, me gusta más España. Yo vivo en España, yo soy español. Me gusta más México, me gusta más, o yo ya he viajado a las dos. Yo ya estuve en Ciudad de México, estuve en Madrid y a mí me gusta más esto, me gusta más aquello. Yo creo que es mejor esta ciudad, creo que es mejor esta. Sin embargo, creo que la conclusión sería esa: no hay una ciudad que sea mejor, cada una funciona para lo que está diseñada. Es decir, Madrid, si el día de mañana tuviera que tener la población que tiene Ciudad de México, no podría funcionar, prácticamente colapsaría. Mientras que por otro lado, si Ciudad de México el día de mañana ya no tuviera que mantener a 20 millones, 25 millones de personas, solamente tuviera que por allá 9, 10, 7 millones de personas, quizás en ese punto le alcanzaría obviamente para arreglar los problemas que tiene todavía de inseguridad, servicios, etc. Sin embargo, ustedes díganme en la parte de los comentarios qué opinan sobre todo esto. Comparar España con Latinoamérica es como comparar Netflix con la televisión abierta. No es el precio, es la experiencia. Muchos hispanos sueñan con venirse a España, pero ¿es realmente mejor? En la mayoría de ciudades de España puedes caminar de noche con tranquilidad. Pero en muchas ciudades de Hispanoamérica la realidad es muy diferente. Y así llegamos, mis hermanos, a la Plaza Callao. ¿Por qué se llama así? Precisamente por este lugar, que es el Cine Callao. Cines Callao, entonces pues aquí se presenta como que muchas películas. Bueno, me dijeron que solamente películas en español. No hay películas que en inglés o subtituladas, no, solamente español de España. Que es un dato interesante, justamente del tema del... Le podríamos llamar que el doblaje. Ustedes pongan en la parte de los comentarios cuál les gusta más, el latino o el español. Porque nosotros, por ejemplo, estuvimos por acá, abríamos de repente las plataformas que Prime Video, Netflix, y había muchas películas que no encontrábamos en español latino. Y de repente por ahí nos tocaba ver alguna en español de España. Y no es que sea malo, simplemente no estamos acostumbrados. O sea, el oído no está acostumbrado, porque hay muchísimas palabras muy diferentes. Pero ustedes díganme, porque pasa lo mismo. Aquí en España la gente no consume el español latino. Y por obvias razones hay veces que cuando la película viene así, hay veces que inclusive prefieren verla en inglés. Ahora bien, el punto importante de este lugar es esto, es como el Times Square de España, le podríamos llamar, que es donde hay pantallitas. Y aquí sí les debo de decir que es un lugar que, ok, no hay un similar en México, eso sí, no me ha tocado ver que hay un similar en Ciudad de México. Quizás en todo el país sí haya un lugar así, pero creo que sí podríamos aprender algo. O sea, sí creo que podríamos llegar a tener un lugar así, una plaza bonita para reunirnos y algo así, ¿no? Con sus pantallas y toda la cosa. Creo que estaría padre. De esa forma, les puedo decir que al menos en esto, pues creo que sí nos ganan un poquitillo en Madrid. Eso sí no lo tenemos por acá. Podríamos aprender. Y exactamente este lugar se los mostré el otro día en la noche, que es donde está la Gran Vía, que es pues prácticamente el lugar donde hay un montón de tiendas. Aquí es donde les decía que creo que sí nos puede ganar un poco Madrid, porque es muy grande. O sea, una sola avenida que tengamos de este tamaño en México no la tenemos, porque es muy grande. Aquí está apareciendo la cantidad de kilómetros que hay.
De esta forma, mis hermanos, llegamos al final de este video, no sin antes decirles que primero en la parte de los comentarios ustedes me dejen saber cuál de las dos ciudades se les hizo más impactante, más impresionante. Lo cierto es que aquellos que conozcan Ciudad de México y hayan venido a Madrid me podrán poner en la parte de los comentarios, mira, yo ya he viajado a las dos y considero que gana en esto, que alguna gana en esto. Lo cierto es que les podemos decir lo siguiente: Ciudad de México, obviamente, por obvias razones de población, va a ser mucho más grande, va a tener muchas más cosas, va a tener cosas en las cuales obviamente va a ganar. Y Madrid, por el tema de ser un país que vive en Europa, que tiene calidad de vida buena, obviamente va a ser bueno en otras cosas. De esa forma podríamos decir que sí, México le gana en muchas cosas, pero también Madrid tiene muy buenas cosas que puedes hacer por acá. Lo cierto es que queríamos hacer este video con la única finalidad de que la gente dejemos de ser malinchistas, ¿sabes? Vivimos en Ciudad de México, ay guácala, aquí está horrible, yo me quisiera ir a Madrid, allá está mejor. Ya les mostramos que no hay una gran diferencia, ¿sabes? No es como que vas a venir y todo es completamente wow. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas y son de hecho muy parecidas. Si estás en Ciudad de México, vives en Ciudad de México y te vienes a vivir acá, no vas a ver mucha diferencia. Una diferencia sustancial no la vas a notar. Quizás sí en la seguridad, quizás sí en algunas cuestiones, pero fuera de eso no cambia demasiado, además de que acá es muchísimo más caro. Así que ahora que ya vimos todo eso, ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan, cuál de las dos ciudades para ustedes es la mejor, cuál gana, en qué gana cada una, y si han visitado Madrid y Ciudad de México, para ustedes, cuál de las dos gana. Les mando un fuerte abrazo, nos despedimos desde aquí, desde la Plaza del Callao. Cuídense mucho, nos vemos para la próxima. Buena vida. Joder, tío, hostia.